Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de empresa y diseño de modelos de negocio. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del modelo para el EBAU del curso 2023-2024. Vamos a ello. Lo primero antes de comenzar es que tengamos que tener en cuenta cuál va a ser la estructura del examen. En la convocatoria de este año han optado por que se mantenga un modelo similar al del COVID, lo cual implica que hay dos tipos de preguntas, unas que valen 1 punto y otras que valen 2 puntos. De las que valen 1 punto se trataría de las preguntas A1, A2, B1, B2. De esas 4 hay que escoger un máximo de 2. En cuanto a las restantes, que serían A3, A4, A5, A6 y B3, B4, B5, B6, cada una de ellas vale 2 puntos y hay que hacer un máximo de 4 entre todas ellas. Contando con esto, vamos a empezar. De la opción A, la primera pregunta nos dice: clasifica según los criterios del sector de actividad de forma jurídica la conservera de alimentación Duft que recibe la fruta de la zona y elaborar artesanalmente mermeladas empleando únicamente a su propietario, trabajador por cuenta propia. La empresa Duft, por su actividad, pertenece al sector secundario, ya que transforma fruta en mermelada. En cuanto a su forma jurídica, dado que se trata de un único empleado, el cual es, además, su propietario, se trata de un empresario individual. El siguiente ejercicio nos dice: indique 4 ideas o características de la teoría X de MacGregor. En la teoría X de MacGregor se exponen las características de un perfil de trabajador caracterizado por los siguientes aspectos. Siente aversión al trabajo, por lo que tratará de evitarlo. Únicamente trabajarán bajo control estricto con amenazas y castigos. Prefieren ser dirigidas a dirigir. No les gusta asumir responsabilidades, tienen pocas ambiciones y solo les motivan sus intereses personales. El tercer ejercicio nos dice: una empresa necesita financiar un determinado proyecto de inversión enfocado al crecimiento. Sabiendo que la empresa no desea elevar su dependencia de fondos ajenos, proponga 2 fuentes de financiación a los que la empresa podría recurrir y explique en qué consisten. Clasifique los siguientes ejemplos de fuentes de financiación en función de su prudencia, de origen y duración. En primer lugar, en cuanto a las fuentes que se nos piden, dado que no se quiere aumentar la dependencia con acreedores, habría 2 posibilidades, que serían por una parte las ampliaciones de capital y por otra las reservas o autofinanciación de enriquecimiento. En cuanto a la ampliación de capital, sería básicamente la emisión de nuevas acciones, la venta de nuevas acciones por un valor de emisión el cual puede ser superior al nominal, es decir, sobre la par, igual al nominal, a la par o por debajo del nominal, bajo la par. Por otra parte estarían las reservas o autofinanciación, que consistiría en la utilización de beneficios que no se han repartido como dividendos entre los propietarios de la empresa. En cuanto a la clasificación, tenemos en primer lugar que una empresa emite bonos, es una financiación externa y a largo plazo. Un proveedor, 60 días, externa y a corto plazo. Préstamo bancario a devolver en 5 años, externa y largo plazo. Y finalmente previsión para riesgos, interna y largo plazo. El siguiente ejercicio nos dice: en la segunda fase de toda investigación comercial nos centramos en la obtención de información. Explique qué son los datos primarios y los datos secundarios, así como las principales diferencias que existen entre ellos. ¿Cuáles resultan más útiles en la empresa y cuáles resultan más caros? Clasifique en primaria o secundaria la siguiente información. Primero, antes que nada, tenemos que tener claras las fuentes de información. Las fuentes de información primarias son aquellas en las que los datos son generados por la propia empresa. La principal ventaja que tiene esta fuente de información es que los datos son fiables y específicos para su actividad, pero por contra son costosos de obtener en términos de tiempo y dinero. En cuanto a las fuentes de información secundarias, se trata de usar datos preexistentes con los cuales poder obtener nuevas conclusiones. Su principal ventaja es el relativo bajo coste de acceso a esa información, ya que son datos preexistentes, pero por el contrario, puede que no sean totalmente fiables o útiles para la empresa. En cuanto a lo que nos pide clasificar, tenemos la primera posibilidad: información censal publicada por el INE. Es una fuente de información secundaria porque son datos ya existentes. Cuentas anuales de las empresas de la competencia solicitadas en el registro mercantil. Otra vez el mismo caso, es secundaria. Finalmente, entrevistas realizadas a un grupo de consumidores antes de lanzar un producto es primaria porque es la empresa quien decide hacer las entrevistas. El siguiente ejercicio nos dice: la empresa Wookie Bread, dedicada a la fabricación y venta de productos de panadería, ofrece la siguiente información sobre sus ingresos y gastos durante el ejercicio 2022. Tenemos aquí toda la lista de datos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nos dice por una parte que el tipo impositivo es del 25%, y teniendo en cuenta la información anterior y que el activo total es de 90.000 euros y el patrimonio neto es 60.000 euros, se nos pide que se elabore la cuenta de pérdidas y ganancias,
identificando el resultado de explotación, el financiero y el del ejercicio, luego que se calcula la rentabilidad económica y la financiera. ¿Qué tenemos que considerar? Primero tenemos que agrupar todos los ingresos de explotación, que serán solamente las ventas por importe de 221.600. Seguidamente, habría que aglutinar los gastos de explotación. Tendríamos las compras de materias primas, los sueldos y salarios, el alquiler, los suministros y la amortización. Todo esto en conjunto nos da 173.050. Calculando la diferencia entre ingresos y gastos de explotación, se tendría ya el resultado de explotación, que sería de 48.550 euros. En cuanto al resultado financiero, juntaríamos los ingresos financieros, que en este caso no hay nada, con los gastos financieros, que serán los intereses de deudas por importe de 550. Con lo cual nos queda que el resultado financiero es de menos 550 euros. Juntando los dos resultados, se obtendría el resultado antes de impuestos, o el BAI, como queremos llamarlo, que sería de 48.000 euros. Aplicando el impuesto de sociedades del 25%, nos quedará que el resultado del ejercicio es un beneficio neto de 36.000 euros. En cuanto a la rentabilidad económica, tendríamos que tomar el resultado de explotación, dividirlo del activo y lo que nos quede por 100. En este caso nos queda que es del 53,94%, lo cual implica que por cada 100 euros que invierte en el activo, se consigue un beneficio antes de intereses e impuestos de 53,94 euros. En cuanto a la rentabilidad financiera, tomaríamos el beneficio neto y se lo dividiría del patrimonio neto y lo que nos quede se multiplicaría por 100. En este caso es un 60%, lo cual quiere decir que por cada 100 euros invertidos en fondos propios o patrimonio neto, se consigue un beneficio neto de 60 euros. Yendo finalmente al último ejercicio de la opción A, nos dice: la empresa Sneakers se dedica a la comercialización de zapatillas deportivas. El 1 de enero de 2022 contaba en su almacén con 165 unidades de existencias iniciales que habían sido compradas a 16,5 euros la unidad a un proveedor. Luego nos dice que en junio hace compras de 80 unidades de 80 unidades de 17,5 y en agosto de 255 unidades de 18,50. Y luego la rebaja en otoño se hace una venta en noviembre de 200 a 36. Nos pide que se elabore, o que mejor dicho, que se calculen las existencias finales y el valor del almacén según el método FIFO y lo propio con el PMP. Vale, en primer lugar, para averiguar cuántas existencias tiene a final de año, tenemos que juntar tres datos. ¿Cuáles son las existencias iniciales? En este caso 165, sumar las compras que se han hecho las entradas, que serán las 80 y 255, dándonos un total de 355, y restarle las salidas. Total, que nos quedaría que son 300 unidades. En cuanto al valor de inventarios por el método FIFO, ¿qué tenemos que considerar? Siempre que se produzca alguna compra, tenemos que, a la hora de anotar en el almacén, siempre anotar el dato anterior del almacén, en este caso 165 unidades, 16,5 la unidad, 2.722,50, y seguidamente anotar debajo los datos de la compra. Seguidamente sumarían las cantidades y los valores. Cuando hagamos una venta, hay que hacer el desglose restando siempre de arriba a abajo. Tenemos que tener en cuenta cuántas unidades salieron, en este caso 200, que las desglosaremos como 165 a 16,5 y 35 a 17,50, y la diferencia en el almacén pues nos quedaría, que se han dicho, 300 unidades, en este caso a 5.505 euros. Según el PMP, lo que debemos tener en cuenta es que cuando se haga alguna compra es necesario que se calcule el precio. De cara al cálculo, lo que haremos es lo siguiente: tomo la cantidad que tenía antes en el almacén y le sumo la cantidad comprada. Tomo el valor del almacén y le sumo el valor de lo que se ha comprado. Y después de esto dividimos valor entre cantidad, dándonos el precio promedio. En este caso, para la primera compra nos queda que el precio medio es de 16,83 y en la segunda de 29,47, dándonos que el valor final del inventario es de 5.304 según el PMP. Pasando a la opción B, nos dice el ejercicio 1. Dentro de una empresa se han identificado los siguientes colectivos: el equipo de análisis de puestos de trabajo, el equipo de fútbol de la empresa, el equipo de estudio de la reforma contable y un club de gastronomía. Identifique y justifique si los anteriores colectivos son formales o informales. Primero tenemos que tener claro que es un grupo formal y un grupo informal. Un grupo formal es aquel que está delimitado y definido por la dirección de la empresa, mientras que el informal no. Luego, en base a esto, ¿qué tenemos que sacar aquí? Un grupo formal es aquel que está fijado por la empresa con una estructura orgánica, una tarea que cumplir y unos objetivos determinados, mientras que el grupo informal es aquel que surge espontáneamente por las relaciones dentro de la empresa y no está regulado por la dirección. Es difícil de identificar y es bastante dinámico en el tiempo. El equipo de análisis y el de estudio de la reforma contable serían ejemplos de grupos formales, pues están fijados por la empresa y su rol puede estar marcado en la jerarquía.
Mientras que el equipo de fútbol y el club gastronómico serían ejemplos de grupo informal, pues su funcionamiento no está regulado por la empresa y los roles se derivan de su relación interna. Pasando al siguiente ejercicio nos dice: expliquen qué se diferencia en el entorno general y el entorno específico de la empresa. Y indique a qué tipo de entorno y factor se refiere en la siguiente situación: un cambio en el estilo de vida de los habitantes del país. La diferencia entre el entorno general y el específico es que el primero se refiere a todos aquellos factores que afectan a todas las empresas de la economía, mientras que el entorno específico incluye aquellos factores que afectan solo a las empresas de un determinado sector. El cambio en el estilo de vida de los habitantes del país es un factor sociocultural y, por tanto, perteneciente al entorno general o genérico. Defina qué es el crecimiento interno y crecimiento externo. Para las siguientes situaciones identifique si se corresponde a una u otra modalidad, indicando en su caso, en el caso que se considere externo, el tipo concreto. Primero, antes de nada, vamos a hablar de la idea de qué es el crecimiento interno y el externo. El crecimiento interno o crecimiento natural se realiza a través de nuevas inversiones en el seno de la empresa, con el fin de aumentar su capacidad productiva, por ejemplo, nueva maquinaria, contratación de personal, etc. El crecimiento externo es una modalidad de crecimiento empresarial que se produce a través de la adquisición, fusión o cooperación con otras empresas. Sobre esto, CaixaBank es el resultado de la unión de Caixa y Bankia. Es el caso de crecimiento externo en base a una fusión. El grupo mexicano Sigma se hace con el 100% de campo frío. Es un tipo de crecimiento externo basado en la absorción. La empresa de agua mineral Aquadeus invierte 3 millones de euros en ampliar sus instalaciones ubicadas en Roledo, Albacete, para aumentar en un 20% su capacidad productiva. Sería un caso de crecimiento interno. Y finalmente, el grupo de inversión BlackRock ha comprado un 5,17% de las acciones de ACS. Sería un caso de crecimiento externo por una absorción. En este caso, una absorción parcial, importante el matiz. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice: en relación con el periodo medio de maduración, responda a las siguientes cuestiones razonando la respuesta. Primero, que defina el periodo medio de cobro e indique qué es mejor para la empresa, que sea corto o largo. ¿Qué es mejor para la empresa? Que el periodo medio de pago sea corto o largo. ¿Le interesa a la empresa aumentar o reducir su periodo medio de maduración económico? ¿En qué situación concreta puede tener la empresa un periodo medio de maduración financiero negativo? ¿Esta situación tiene un efecto positivo o negativo? Bueno, vayamos por partes. El periodo medio de cobro es el tiempo que se tarda en cobrar a un cliente desde que se realiza la venta. Es mejor para la empresa que dicho periodo sea lo más corto posible, ya que dispondrá antes del dinero en su poder. El periodo medio de pago es el tiempo que tarda en pagar a un proveedor desde que realiza la compra. Es mejor para la empresa que dicho periodo sea lo más largo posible, pues más tiempo dispondrá del dinero en su poder, si bien debe ser prudente en su gestión para evitar problemas de financiación futuro. Aquí podríamos encontrarnos con un problema de falta de liquidez en el futuro, básicamente. A la empresa le interesa que su periodo medio de maduración económico sea lo más corto posible, pues antes se recuperará la inversión realizada en la empresa. Y finalmente, la empresa tiene un periodo medio de maduración financiero negativo cuando el periodo medio de pago de proveedores es superior al periodo medio de maduración económico. Esta situación es positiva para la empresa porque significaría que los proveedores están financiando la actividad empresarial. Pasando al ejercicio 5, nos dice: suponga que una empresa está planteando realizar un proyecto de inversión que duraría 2 años. Este proyecto requiere una adquisición de una máquina en la que se genera flujos de caja de 36.000 euros el primer año y 55.000 el segundo año. La tasa interna de rentabilidad, es decir, la TIR, es del 25%. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide que, siguiendo el BAN, calcule el precio reembolso que la empresa estaría pagando por la máquina, empleando con ello, mejor dicho, la TIR como tasa de descuento, es decir, como coste del capital. Que se explique razonadamente para qué valores de la tasa de descuento sería realizable este proyecto de inversión y, suponiendo que el desembolso fuera de 49.750 euros, que se calcule el plazo de recuperación. Bueno, si lo que se quiere es averiguar cuál es el desembolso inicial, en este caso tenemos que tener en cuenta que al utilizar la TIR, el BAN vale 0. Lo cual implica que habría que hacer el planteamiento de un BAN igualado a 0, donde el desembolso inicial es la variable desconocida y el coste del capital sería el valor de R, 25% a 0,25. Con lo cual sacaríamos que C sub 0, es decir, el desembolso inicial, sería de 64.000 euros. En cuanto al apartado B, aquí la trampa que tenemos que tener en cuenta es que al utilizar la TIR como tasa de descuento del 25%, cualquier cifra que sea superior a esa cifra nos daría un BAN negativo. Con lo cual, por una rentabilidad negativa, con lo cual no sería interesante para la empresa. Luego,
siempre que la tasa de descuento sea inferior a la rentabilidad que nos da, es decir, inferior al 25%, será realizable esa inversión. Finalmente, en cuanto al cálculo del payback, lo que tenemos que tener en consideración es esencialmente que entre el primer y segundo año se produce el salto de que lo que está pendiente de recuperar pasa de negativo a positivo. Considerando esto, su equivalencia en tiempo serían 3 meses o bien 91,25 días usando el año natural o bien 90 días usando el año comercial. Esto lo que nos quiere decir es que la inversión se recuperaría en un año y 3 meses, 91,25 días o 90 días, lo cual haría que sí que fuera rentable bajo el enfoque del payback. Finalmente, el ejercicio 6 nos dice: la empresa Funny Games, dedicada al desarrollo y comercialización de videojuegos, presenta la siguiente situación patrimonial a 31 de diciembre de 2022. Tenemos aquí la ristra de datos del balance y nos dice que se calcula el resultado del ejercicio, se elabora el balance de la empresa indicando las principales masas patrimoniales y que se calcule el fondo de maniobra y se interprete el significado. Si queremos calcular el resultado del ejercicio, lo que nos están pidiendo aquí, lo que tendríamos que hacer es aglutinar básicamente los datos del activo, el patrimonio neto y el pasivo. Y después de eso, aplicando la ecuación del patrimonio, llegaríamos a la conclusión de que el resultado del ejercicio son 25.000 euros. Sabiendo esto, el balance nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos que diferenciar entre los elementos del activo, patrimonio neto y pasivo. Dentro del activo tenemos el activo no corriente y el corriente. Dentro del no corriente dividiríamos entre el inmovilizado inmaterial y el material, dándonos del inmaterial las aplicaciones informáticas por 20.000 euros y su amortización correspondiente, haciendo que ese inmovilizado valga 15.000 euros. Después de esto tendríamos el material con el mobiliario y los equipos informáticos por valor de 80.000 euros, sus amortizaciones pertinentes de 20.000, dándonos que el inmovilizado material vale 60.000 euros, y esto en conjunto hace que el activo no corriente sea de 75.000 euros. En cuanto al activo corriente, no tenemos nada en existencias, los clientes les deben 5.000 euros a la empresa, lo cual implica un realizable de 1.000 euros, y el disponible es de 4.000 euros en concepto de banco o cuenta corriente, lo cual haría que el activo corriente sea de 5.000 euros y por tanto el activo de 80.000. En cuanto al patrimonio neto, ya teníamos capital social de 30.000 euros, el resultado del ejercicio calculado anteriormente de 25.000 euros, dándonos que el patrimonio neto son 55.000 euros. Y en cuanto al pasivo, diferenciamos entre las deudas de largo plazo del pasivo no corriente, básicamente por las deudas que tenemos con entidades de crédito, de 17.000 euros. Y en cuanto al pasivo corriente, deudas que son a menos de un año, deudas a corto plazo con entidades de crédito por 1.800 euros y las deudas con proveedores de 6.200, dándonos que el pasivo corriente son 8.000 euros, que juntándolo con el no corriente nos da que el pasivo son 25.000 euros. Finalmente, en cuanto al cálculo de fondo de maniobra, es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, y en este caso nos queda que son menos 3.000 euros. Esto implica dos cosas: que el fondo de maniobra es negativo y es sobre esto que la empresa tiene problemas de liquidez, que es insolvente a corto plazo. Y como tal, esto sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!